Quisiera comenzar mi intervención destacando la figura de la fundadora de la revista, Marta Lamas, porque su papel ha sido determinante para sacar un proyecto cultural, intelectual, que ha hecho muchísimo por las mujeres de México y de América Latina, a partir de un procedimiento muy peculiar que describía de alguna manera Marisa hace un rato. Es una directora que ha sabido ser directora para los demás. No ha ejercido una dirección como tradicionalmente en México se entiende la dirección de las publicaciones. Lo ha vertido hacia una multiplicidad de participaciones, que es lo que ha enriquecido justamente la tarea de debate feminista, y por eso es justamente, creo yo, que estamos aquí. Me imagino que en otras circunstancias, sin la participación de tantas mujeres valiosas en esta revista y tantos hombres que han colaborado también muy valiosos en ella, no tendríamos el mismo horizonte. Yo creo que es muy importante destacar esta función de una directora que dejó de ser directora para que los demás colaboraran y también las demás a esta tarea. Es una tarea conjunta, es una tarea sumamente generosa. Vaya pues este primer reconocimiento. Lo vinculo porque cuando la revista surge, el entorno de las publicaciones culturales, por llamarles así, que se ocupan de lo cultural, estaba dominado por una bipolaridad de dos órganos muy conocidos. Es la época de más efervescencia de la revista Nexos y de la revista Vuelta. Esto determinaba de muchas formas el discurso público y, como sabemos, representaron el último relumbre del México ilustrado del siglo XX, antes de que empezara a cambiar rápida, vertiginosamente el mundo en general y desde luego nuestro país. Quiero decir que estos proyectos bipolares como Nexos y Vuelta representaban un tipo de dirección de órganos comunicativos en torno, desde luego, de una dirección vertical que conformaba muchas veces consejos a su lado, pero no dejaba de tener este rasgo de verticalidad. También se volvían revistas, en muchos casos impositivas, con un discurso duro, muchas veces cercano a lo dogmático, con rasgos patriarcales que emergían de pronto de manera imprevisible. Justo cuando entra la revista Debate Feminista a este mundo, entra como una revista completamente atípica respecto de este modelo que acabo yo de describir, porque es un proyecto que va de lo atípico a lo anticanónico, y quisiera insistir en lo que determina esta palabra, es decir, el canon, como un precepto, como una vara de medir y sobre todo como una regla. El producto que trae consigo Debate Feminista es un impreso que cuestionaba justamente desde su origen los fundamentos de este justnaturalismo heredado, porque a su vez tenía que cuestionarlo, y propugnaba una lectura cultural y no natural de la realidad. Me parece que este es uno de los grandes rasgos que ha traído consigo la tarea de Debate Feminista. Ya no podíamos hablar, aunque se había cuestionado a lo largo de los años, de un fundamento justnaturalista vinculado al papel de la Ilustración. Sabemos bien que por tradición la Ilustración indica el reino de una hegemonía o de una élite que transmite a la masa desposeída los conocimientos, la educación, la civilización en aras del progreso. La mayoría de los proyectos intelectuales de América Latina transitan todo este proceso de entre el siglo XIX hacia el XX, y en México lo vimos desde luego en el último tercio del siglo, y se fue extinguiendo cuando cambia el mundo tal como lo hemos descrito. Me parece que la revista Debate Feminista traía consigo ya un germen que disolvía esta idea de la naturalidad de lo que aceptamos como usos y costumbres.
de la naturalidad de los roles del hombre y la mujer y de muchos otros conceptos que van consigo como algo fatal. En el momento en que empieza a cuestionar esto, se abre una veta amplísima para la reflexión en la propia revista. Recuerdo que muy al principio, cuando estaba en el proyecto, Marta Lamas comentaba que era importantísimo, cuando estaba en el proyecto de la revista, plantearse, en principio, bueno, pues una enorme calidad en la elección de los textos, pero también abrir la revista a discusiones que en México no se daban y que poco a poco se había perdido la posibilidad de dar estas discusiones porque las revistas giraban mucho en torno de los intereses políticos del momento, básicamente intereses de tipo electoral o vinculados al sistema político de nuestro país y sus cambios. Se debatía mucho sobre el proyecto de nación, pero no sobre la condición de las mujeres, eran temas que aparecían esporádicamente. Cuando entra debate feminista, esto cambia completamente, abre una línea que no estaba explorada. Así pues, este tránsito que vemos, desde luego en la revista, que recoge la gran herencia del feminismo histórico para conducirla hacia el posfeminismo, se vuelve un agente protagónico de un cambio. Yo creo que esto tiene que ver con, en principio, la conjunción de la crítica de la ideología victimista en torno de las mujeres, que se había vuelto hacia los 80s, 90s, uno de los discursos más fuertes, era circular, era entrópico, es decir, ya sufría un grado de desgaste muy fuerte y se tenía que replantear este asunto. Lo logra la revista Debate Feminista no por la participación de una sola persona dirigiendo un órgano, sino congregando en la propia revista grupos de trabajo, grupos de análisis y discusión de temas estratégicos para la defensa civil, no solo de las mujeres o de las minorías sexuales, sino también de grandes problemas para combatir, quiero decir, grandes problemas como el conservadurismo frente al aborto, enfrentar el asunto de la pandemia del SIDA, la lucha también contra el oscurantismo religioso, etcétera. Estamos hablando de temas que han acompañado el cambio en México, pero que habían estado, insisto, sujetos a una suerte de circularidad en torno de intereses políticos o partidarios y en un vínculo muy cercano de academia con poder, sus aplicaciones tecnocráticas. Yo creo que Debate Feminista democratiza de un modo muy serio estos temas y los conduce a otro nivel de discusión. Ya no basta simplemente la denuncia, ya no basta la queja, ya no basta la lágrima, necesitamos articulaciones positivas que puedan ser aplicadas en la realidad y desde luego que nos den mucho para pensar. Esta convocatoria amplia de mujeres de todas las edades que convergen en un replanteamiento común, interdisciplinario, se refiere a la defensa, desde luego, de los derechos de las mujeres, pero realizada esta defensa en tanto una revolución de la vida cotidiana. Yo creo que el término revolución es un término muy carente de significado, de tanto uso que se le ha dado, y también muy desgastado. De pronto ya no se piensa en revolución. Yo estoy de acuerdo con el filósofo alemán Peter Sloterdijk que hay que hacer una recuperación del sentido revolucionario que los hombres tienen que tener. En este caso me parece que la aparición, el surgimiento de las mujeres en la historia que se da desde el siglo XIX hacia el XX es la gran revolución de la vida cotidiana y la gran revolución hacia el futuro, que desde luego protagoniza a su escala, digamos, la propia revista Debate Feminista. Yo creo que lo más atractivo de la revista ha sido la riqueza del pensamiento, que se beneficia desde luego de la teoría del género, tanto como de las aplicaciones académicas, de crítica cultural, de la semiología o la influencia lacaniana en la lectura de fenómenos culturales. También está la perspectiva multicultural, o mejor dicho, intercultural, y los estudios sobre filosofía del derecho y la sociología política más igualitarista y democrática, desde luego las resonancias y diálogo entre otras especialidades como la antropología. El debate feminista ha aportado asimismo una postura político, cultural y de género que incluye todos los rubros de la vida, en particular la confianza en que es necesario empeñarse en una acción integral que implica en forma distintiva el gusto y la sensibilidad artísticas y literarias como táctica primordial de difusión
y de formación de un nuevo emplazamiento igualitario entre los hombres y las mujeres. Esta tarea se centra desde luego en la comprensión profunda del cuerpo, como hemos escuchado ya previamente, en el sentido, en el entendimiento profundo del dolor, pero también y sobre todo de los placeres, y en el derecho a la autonomía de las personas de cara a las libertades y sus responsabilidades de por medio. Así, se ha leído en Debate Feminista una serie de directrices y ejemplos que resumen la integridad del proyecto: rescate de autoras esenciales, mexicanas o de otras partes, en la constelación de la complejidad y esplendor de las propias mujeres. Mencionaré simplemente Inés Arredondo, Alejandra Pizarnik o Leonora Carrington, incluso la mismísima Malinche, en un famoso ensayo inolvidable de Margot Glantz. También ha habido una atención a los grandes episodios de la historia contemporánea, desde luego el levantamiento zapatista de 1994 y sus secuelas como la matanza de Arteaga. Este estímulo de ver a la realidad desde el punto de vista de las mujeres ha hecho posible el estímulo al nuevo talento también que surge, como en el caso de las fotografías de Lucero González, de Lourdes Almeida, de Ogüina Fogarty, de Sandra Pérez Nieto, y también en el rescate de autoras nuevas que por lo menos no eran conocidas y empezaron a ser divulgadas también, como en el caso de Cristina Rivera Garza. Atención aparte, desde luego, a mi juicio merece la gustadísima y leída sección de Jesús Rodríguez y Liliana Felipe, cuyo sentido de la ironía y el sarcasmo de los machos y los poderosos resulta de lo más emblemático en Debate Feminista. Quiero también comentar que la participación de la fotografía o de las imágenes que escuchamos, estupendamente bien reseñada por Marisa Velastegui-Goitia hace un momento, implica rebasar el uso autoral de la propia fotografía y convertir esto en un uso postautoral, es decir, ya no es importante quién hace la foto, sino qué es lo que consigue el impacto de la foto en el lector o en la lectora. Yo creo que esto es uno de los rasgos más decisivos de la inclusión de las imágenes en Debate Feminista. Se está recurriendo desde luego a técnicas expresivas que van desde el fotoperiodismo, el ensayo imaginal, las reformulaciones de figuras, mitos, símbolos y representaciones a partir, por ejemplo, del performance que veíamos se realizó en el Zócalo. Es un uso sumamente distintivo que no tiene que ver nada simplemente con el hecho de ilustrar un tema, sino resignificarlo de cara a los lectores, de cara a las lectoras. La generosidad incluyente de la revista creo que es otro rasgo digno de ser señalado, sobre todo porque no es una revista sectaria de ninguna manera, sino que es la casa, a mi juicio, de la enseñanza para todos y todas en la tolerancia y en la vida creativa contra las fuerzas conservadoras o inerciales, sobre todo el irracionalismo que está allí en las creencias religiosas más duras. En este sentido, es una revista que siempre mira hacia adelante. Su sentido predominante es, pues, la convocatoria de la imaginación a través de la lectura, de la escritura, de los performances, del entendimiento profundo del trabajo intelectual más allá de una simple actividad utilitaria. ¿Qué viene? Se pregunta uno, por último, hacia el futuro. En particular tendría que venir la prevalecencia del espíritu intelectual que la ha animado a esta revista, la búsqueda y ampliación de su público, la cercanía con otros códigos comunicativos afines a la época posilustrada de cara al siglo XXI, es decir, hay que encontrar formas de que los largos ensayos académicos tengan también síntesis que lleguen a mayor cantidad de lectores. Quizás sea necesaria otra extensión de la revista en forma de boletín, no lo sé, debe haber muchas formas, o establecer algún tipo de comunicación mucho más vinculada al cambio sustancial que ha habido en el público receptor, es decir, en todos aquellos que nacieron después de 1980, el modelo de desarrollo ilustrado en torno de la letra impresa ya no es lo vigente. Ahora imperan jóvenes de 22 a 25 años en el promedio de la edad del país que están desde el principio adecuados a lo audiovisual. Tenemos que aprender a llegar a ellos más allá de las armas de la propia académica que gira desde luego en torno de la letra. Me parecería que como tarea pendiente está
la urgencia de fundar un nuevo humanismo, quizás una suerte de personalismo que implique la igualdad auténtica entre los hombres y las mujeres. Tenemos que replantear profundamente el papel de la propia posilustración, tenemos que replantear el papel de los agentes intelectuales que divulgan o que deben divulgar un nuevo humanismo. Por último, ya finalmente también, valga la redundancia, la apertura de una nueva etapa que ponga incluso en discusión los propios fundamentos de la propia revista en busca de una mejoría de lo hecho. Yo creo que es necesario la crítica y también la autocrítica, que es algo que siempre nos lleva hacia adelante. Yo pienso que si de por sí ya la revista es un motivo de orgullo para quienes hemos estado cerca de ella, a lo largo de estos 15 años, me parece que tenemos que recordar su papel influyentísimo en el México contemporáneo, quizás la revista más influyente del México contemporáneo. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque desde su origen, que ahora se ratifica al cumplir estos 15 años, Debate Feminista mantiene la ultra vanguardia del pensamiento y la práctica liberadora de las mujeres en México hacia el mundo y hacia el futuro. Esta no es una tarea menor, me parece que es una de las tareas más dignas y generosas que podemos observar en el México contemporáneo. Muchas gracias.